Bueno, empezamos entonces con lo que es la detención en flagrancia, hablando en primer lugar de lo que se trata la detención. Y pues el artículo 224F de la Constitución no ofrece una definición del concepto de detención, solo parte de su reconocimiento, detención judicial y policial, y alusión específica a la determinación del plazo máximo de la misma, hasta 48 horas en delitos comunes y 15 días en delitos especialmente graves para que el detenido pueda ser puesto a disposición del juez, aspectos que, por cierto, merecieron una especial atención por el Tribunal Constitucional al establecer reglas sustanciales y reglas procesales tendientes a la protección efectiva de aquellos derechos constitucionales derivados de la detención. Tales reglas jurisprudenciales dieron contenido al derecho al plazo estrictamente necesario de la detención, el cual fue positivizado posteriormente en el propio texto constitucional, a través de la modificatoria del artículo 2.24F dispuesta por la Ley 30558, al precisar que la detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones vinculadas al delito flagrante, así como también en el artículo 3.8 del Código Procesal Constitucional, al prescribir que en ningún caso debe interpretarse que las 48 horas o el que corresponda según las excepciones constitucionales es un tope indispensable, sino el máximo a considerarse a nivel policial. De la misma manera, a nivel infraconstitucional, el artículo 66.1.h del Código Procesal Penal, modificado por Decreto Legislativo 1605, en concordancia con el artículo 259 del Código Procesal Penal, se ha limitado a reconocer la detención en flagrancia como una atribución de la policía y a describir los supuestos de procedencia, flagrancia material, cuasiflagrancia y presunción de flagrancia. Los tratados internacionales sobre derechos humanos, como el artículo 7.5 de la CADH, el 9.3 del PIDSP y el artículo 4.3 de la CEDH, tampoco ofrecen una definición del concepto de detención, pero sí reconocen el derecho de que toda persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez para ejercer funciones judiciales, el cual es complementado con lo previsto en el artículo 7.6 de la CADH, artículo 9.4 del PIDSP y 4.4 del CEDH. Los que reconocen el derecho de recurrir ante el juez para decidir sobre la legalidad de la detención y ordenar la libertad si ésta fuera ilegal. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia de John Valjet y Van den Brink, ha precisado que el control judicial de la detención no solo debe tener lugar con rapidez, sino que también debe ser automático y no puede depender de una demanda presentada con anterioridad por la persona detenida. Para nosotros, el proceso constitucional de habeas corpus. Ello porque la autoridad policial, al realizar la detención, actúa en prevención de la autoridad judicial, que la confirmará o no, dada su naturaleza instrumental del proceso penal, que es la medida cautelar. En ese entendimiento, el protocolo de actuación interinstitucional de la unidad de flagrancia ha regulado que en la audiencia única de incoación del proceso especial inmediato por delito flagrante, el juez someterá a debate por las partes procesales y resolverá sobre la legalidad de la detención policial del imputado, el cumplimiento de sus derechos y el plazo estrictamente necesario de la detención. Para satisfacer la exigencia del artículo 7.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de ser llevado sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, el detenido debe comparecer personalmente ante la autoridad judicial competente, que es el juez de investigación preparatoria en aplicación del artículo 29.2 del Código Procesal Penal, la cual debe oír personalmente al detenido y valorar todas las explicaciones que éste le proporcione para decidir si procede la liberación o el mantenimiento de la privación de la libertad. El control judicial inmediato es una medida tendiente a evitar la arbitrariedad
o ilegalidad de las detenciones, tomando en cuenta que en un Estado de Derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido, autorizar la adopción de medidas cautelares o de coerción cuando sea estrictamente necesario y procurar, en general, que se trate al inculpado de manera consecuente con la presunción de inocencia. La inmediata revisión judicial de la detención tiene particular relevancia cuando se aplica a capturas realizadas sin orden judicial. La detención que efectúa la policía es una medida cautelar preprocesal instrumental del proceso penal que se va a iniciar. La detención no tiene una finalidad autónoma, sino en función de un proceso penal. Pese a que en ocasiones se presente como respuesta satisfactoria a esa aparente demanda social de castigo inmediato de la persona que se supone que ha cometido un hecho delictivo. De ahí que el artículo 125 del Código Procesal Penal de Chile con toda claridad señala que la detención de la persona en delito flagrante es para el único objeto de ser conducida ante la autoridad correspondiente. La interpretación del artículo 2.24.f de nuestra Constitución, en concordancia con las garantías a la libertad personal reconocidas en los tratados internacionales sobre derechos humanos, permite entender la detención como la privación de la libertad por breve tiempo que sufre una persona conforme a los supuestos previstos expresamente en la Constitución y la ley. Son el principio de legalidad, distintos a la ejecución de la pena por sentencia firme y a la medida coercitiva de prisión preventiva, la cual apareja la obligación para la autoridad policial de llevar al detenido sin demora, es decir, un plazo estrictamente necesario, ante un juez para ejercer funciones judiciales sobre la legalidad de la detención, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos, de cara a controlar las causas y condiciones fijadas de antemano por las constituciones o por las leyes dictadas conforme a ellas, es el aspecto material, como su ejecución con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma, que es el aspecto formal. Lo importante para la configuración de una detención es la situación de hecho de privación de libertad del detenido vinculado al delito con el consiguiente reconocimiento del disfrute del Estatuto de Derechos del Detenido, aunado al posterior control judicial. Teniendo como premisa el derecho, constitucional y convencional, de poner al detenido sin demora a disposición del juez, puede definirse a la detención en forma genérica como aquella privación provisional de la libertad que tiene su causa en la realización de un hecho delictivo y que pretende poner al detenido a disposición de la autoridad judicial. Dentro del marco de las detenciones típicas, la única causa que legitima la detención viene constituida por la presunta comisión de un delito, apuntando a la postre a la incoación de un proceso penal depurador de responsabilidades. En nuestro país, el proceso especial inmediato por delito flagrante permite de manera rápida y oficiosa el control de legalidad de la detención por el juez de investigación preparatoria en la audiencia única de incoación de proceso inmediato. La detención es una medida cautelar por la que se priva de libertad a una persona con la finalidad de ponerla a disposición judicial. Por esencia, su duración es necesariamente corta. Como toda medida cautelar, solo debe ser utilizada en los casos en que no exista otra medida menos gravosa, que pueda producir idénticos resultados. Es decir, debe siempre operar bajo el principio de proporcionalidad. Además, es preciso que la detención se produzca en alguno de los supuestos que contempla la ley, los cuales deben ser interpretados de forma muy restrictiva. El término detención suele significar la privación de libertad que sufre una persona, sea en el contexto de un proceso penal o fuera de este, por diversos motivos. El fundamento de tal concepción radica esencialmente en permitir el disfrute del estatuto de derechos del detenido por parte de toda persona privada de libertad, ya sea que quien la practica sea un policía u otro funcionario o particular, o que tenga lugar en un proceso penal o en otro contexto. Para aquella
el acento se debe poner en la situación de hecho de privación de libertad, siendo irrelevantes las denominaciones puntuales con que la nombre el ordenamiento jurídico. La idea es hacer extensivo el concepto de detención a toda gama de privaciones de libertad. Lo fundamental aquí es posibilitar el control judicial tanto de la existencia de fundamento jurídico para llevarlo a cabo como de la observancia de los procedimientos correspondientes. Esta manera de concebir la detención es compatible también con las necesidades que debe cubrir el sistema de derecho internacional de los derechos humanos en materia de libertad personal. Véase las garantías a la libertad personal previstas en la CADH, IP y DSP, las cuales son autoejecutables. Por tanto, gozan, al igual que la Constitución, de eficacia directa, sin necesidad de que la legislación interna las haga operativas. Incluso si las normas de derecho interno estuviesen en contraposición con ellas, quedarían derogadas. Para la CIDH, el componente particular que permite individualizar a una medida como privativa de libertad, más allá de la denominación específica que reciba a nivel local, es el hecho de que la persona no puede o no tiene la posibilidad de salir o abandonar por su propia voluntad el recinto o establecimiento en el cual se encuentra o ha sido alojado. De este modo, cualquier situación o medida que sea caracterizada bajo la anterior definición tornará aplicables todas las garantías asociadas a la detención. Al respecto, la Comisión IDH, en la resolución 18 del 13 de marzo del 2008, señala que las personas privadas de libertad solo serán recluidas en lugares de privación de libertad oficialmente reconocidos. Es el principio tercero de la libertad personal. Desde el momento en que los agentes estatales intervienen a una persona por la presunta vinculación con un hecho delictivo hasta que ésta sale de la comisaría, existe una privación de la libertad personal. No debe olvidarse que la detención es una pura situación fáctica de privación de la libertad practicada por las fuerzas policiales, que no necesariamente se inicia con la entrada en las dependencias policiales, sino en el mismo acto de aprehensión del sujeto activo del delito, lo cual tiene lugar generalmente en espacios públicos. El Tribunal Constitucional Español ha señalado que una recta identificación del concepto de privación de libertad, que figura en el artículo 17.1 de la Constitución de España, permite subrayar que no es constitucionalmente tolerable que las situaciones efectivas de privación de libertad, en las que de cualquier modo se impida u obstaculice la autodeterminación de la conducta lícita, queden sustraídas a la protección que a la libertad dispensa la Constitución por medio de una indebida restricción del ámbito de las categorías que en ellas se emplean. Siendo así, debe considerarse como detención cualquier situación en que la persona sea impedida u obstaculizada para autodeterminar, por obra de su voluntad, una conducta lícita. De suerte que la detención no es una decisión que se adopte en el curso de un procedimiento, sino una pura situación fáctica, sin que puedan encontrarse zonas intermedias entre detención y libertad, y que siendo admisible teóricamente la detención, pueda producirse en el curso de una situación voluntariamente iniciada por la persona. Así pues, no debe haber ninguna situación fáctica de privación de libertad que quede exenta de protección constitucional, ya que conceptualmente no puede haber ninguna situación intermedia entre aquella en que un sujeto puede alejarse de un lugar determinado y aquella otra en que eso no es posible. Por tanto, no queda excluida la posibilidad de que la policía pueda practicar privaciones de libertad diferentes a la detención preventiva, siempre que, claro está, estén autorizadas expresamente en la ley, por ejemplo, el control de identidad previsto en el artículo 205 del Código Procesal Penal, denominada medida de identificación de personas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de España. Para no conceder demasiada extensión a la expresión detención, es necesario limitarla a una definición funcional y referirnos a ella como el estado de privación de libertad, por breve tiempo, de una persona imputada por la comisión del delito por orden del juez, que es la detención preliminar judicial, o de la policía, que sería la detención preliminar policial.
que recibe la misma denominación legal, detención, o teniendo una denominación distinta, arresto ciudadano, participa del mismo supuesto, que es la privación de la libertad, el cual está regulado dentro de las medidas coercitivas personales en el Código Procesal Penal y requiere de control judicial previo o posterior a su ejecución. En la medida en que el artículo 2.24f de la Constitución reconoce expresamente la detención judicial y la detención policial, podemos definir el término detención como la privación provisional de la libertad de una persona que tiene como causa la decisión del juez contenida en una resolución dictada en un proceso, detención intraproceso, o la decisión del policía de actuar en una situación de flagrante delito, prescindiendo de autorización judicial previa por la urgencia y peligro de la demora, que sería la detención extraproceso. La detención practicada por la policía puede ser una detención motu proprio, sin que exista una orden judicial previa que habilite tal actuación. Es la detención preventivo policial, o una detención ejecutada por ellos en cumplimiento en una orden judicial, que es la detención ordenada judicial. El Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial, aprobado por Resolución Ministerial 952 del 2018, define a la detención policial en el sentido amplio. Es toda forma de privación de la libertad referida al libre tránsito o movimiento de una persona. Es un acto excepcional que está regulada por la ley. En sentido estricto, la detención policial es la privación excepcional de la libertad como competencia funcional de la policía, que únicamente es justificada tras la comisión de un delito flagrante o por mandato judicial escrito y motivado. Tiene como objetivos más comunes los siguientes. 1. Impedir que la persona cometa o siga cometiendo un acto ilegal. 2. Permitir la realización de investigaciones en relación con un acto delictivo, en el cual se haya sorprendido en flagrancia. Y 3. Llevar a una persona ante la autoridad competente para que ésta desarrolle el proceso jurisdiccional. El concepto operativo de detención que estamos desarrollando no puede abarcar en su ámbito a la prisión preventiva, que es el artículo 268 del Código Procesal Penal, la cual tiene un perfil conceptual bien definido y un tratamiento normativo propio, así como tampoco a las demás medidas cautelares personales que se ejecutan a requisitos análogos y puedan considerarse privaciones de libertad, como la internación preventiva en un establecimiento psiquiátrico, artículo 293 del CPP, o la detención domiciliaria en sustitución de la previsión preventiva por especial situación de vulnerabilidad del imputado, artículo 290 del CPP. La Corte Suprema ha señalado que tales medidas coercitivas, comparadas con la detención, están sometidas a un periodo más extenso, tienen requisitos más exigentes y son dictadas cuando se ha incoado el proceso judicial, que es la fase procesal. Se excluye asimismo de esta concepción el cumplimiento de la pena privativa de libertad, que es consecuencia de la responsabilidad penal declarada mediante una sentencia condenatoria firme. En este sentido, la detención es una privación de libertad provisionalísima, caracterizada por su brevedad y su limitación temporal, de naturaleza estrictamente cautelar, evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos de la justicia, y dispuesta por la policía o por el juez, cuya función es tanto asegurar a la persona del imputado como garantizar la futura aplicación del ius puniendi mediante la realización inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables. Por ejemplo, y en la perspectiva de individualizar a los responsables del hecho delictivo e impedir además el ocultamiento y destrucción de huellas o pruebas del delito, el interrogatorio, los reconocimientos, las pericias forenses, amén de sustentada en supuestos notorios de evidencia delictiva tales como la flagrancia o, según el caso, las razones plausibles de comisión delictiva, sospechas o indicios concretos y determinados de que una persona ha cometido un delito. Existen también antecedentes normativos. El artículo 224F de la Constitución de 1993, antes de su modificatoria, reguló la detención dentro del ámbito de protección del derecho a la libertad y seguridad personal con el siguiente texto. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez
o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. La Constitución de 1993, al igual que su antecedente inmediato, la Constitución del 79, reconocen a la detención judicial y a la detención policial en flagrante delito como las dos formas válidas de privación de la libertad personal, diferenciándose de esta manera de la Constitución de 1933 y de la de 1920, que adicionalmente a estas dos modalidades autorizaban la detención por mandamiento escrito y motivado de las autoridades encargadas de conservar el orden público. Nótese en las constituciones reseñadas sobre la ausencia de una definición del concepto jurídico de flagrancia, dejando al legislador ordinario y a la jurisprudencia la precisión de sus características y diferencias con otras medidas coercitivas. A nivel infraconstitucional, el Código de Procedimientos Penales aprobado por Ley 9024 tampoco desarrolló el concepto de detención policial en flagrancia, el cual fue delimitándose a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en los procesos de habeas corpus reparador o clásico. Así, en la sentencia del TC 975-96 del 98, se realizaron las siguientes precisiones en torno a la interpretación del artículo 2.24f de la Constitución. 1. Flagrante delito. Vale decir, por evidencias en el momento mismo de la comisión del hecho delictuoso o posterior a tal acto, cuando subsisten evidencias del delito. Esta precisión jurídica se realiza en virtud de que la Constitución prescribe en caso de flagrante delito, no necesariamente infraganti, es decir, en el momento mismo de la producción del evento. Lo contrario significaría que, aun existiendo notorias evidencias del hecho punible después de la perpetración, el presunto responsable goce aún de libertad. Segundo, para la detención debe existir nexo de causalidad entre el delito y la conducta del supuesto infractor, quien jurídicamente es inocente hasta que se pronuncie sentencia sobre su responsabilidad. 3. Como seguridad jurídica del derecho fundamental de la libertad individual garantizado por nuestra Constitución, ordenada cualquier detención, la autoridad policial debe poner en conocimiento del fiscal provisional y juez penal correspondiente el hecho para que, conocida esta circunstancia y según el caso, procedan de acuerdo a sus atribuciones. Y cuarto, la ley solo permite la incomunicación del detenido en casos específicos y debidamente reglamentados por ley. Legalmente no es permisible mantener en secreto detención alguna, lo que constituiría legalmente un secuestro punible. La sentencia del TC 1318-2000 del 2001 señaló tres aspectos importantes. 1. De conformidad con el artículo 2.24.f de la Constitución, la detención de una persona solo procede bajo dos circunstancias. Por un lado, la existencia de un mandato judicial estricto, escrito y motivado. Y por otro, en el supuesto de flagrancia de delito. La norma constitucional debe ser interpretada de manera teleológica y restrictiva como prescripciones garantistas con la finalidad de tutelar el derecho a la libertad individual. 3. La flagrancia supone la aprehensión del autor del hecho delictivo en el preciso momento de la comisión del mismo, más aún tratándose de delitos de comisión instantánea. De otro lado, la sentencia del TC 1324 del 2000 señaló que la noción de flagrancia se aplica a la comisión de un delito objetivamente descubierto por la autoridad o al momento inmediatamente posterior a su realización en que se detecta al autor material pretendiendo huir del lugar de los hechos. Las llamadas detenciones preventivas o detenciones sustentadas en la mera sospecha policial carecen de toda validez o legitimidad constitucional. Por último, el hecho de que el Ministerio Público haya participado de alguna forma en las investigaciones realizadas
no convierte en legítimas las detenciones realizadas, pues dicha entidad ni sus representantes están facultados para convalidar actos de detención fuera de la hipótesis prevista por la norma fundamental. Mediante Ley 27934 del 2003, ley que regula la intervención de la policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, el legislador incorporó por primera vez la definición del concepto de flagrancia en el artículo 4 con el siguiente texto. A efectos de la presente ley se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. La definición legal de flagrancia empezó a ser utilizada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, estableciendo para su correcta configuración el análisis de los requisitos de inmediatez temporal y personal. Así, en la sentencia del TC 828-2003, señaló que la flagrancia exige entre sus presupuestos la inmediatez temporal e inmediatez personal. Es decir, que el delito haya sido cometido instantes antes y que el delincuente se encuentre en el lugar de los hechos o muy próximo a ellos. Luego, en la sentencia del TC 2096-2004, precisó la existencia de reiterada jurisprudencia respecto a que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles. A. La inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o que se haya cometido instantes antes. B. La inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí en ese momento en situación y con relación al objeto o a los instrumentos del delito, de ello ofrezca una prueba evidente de su participación en el hecho delictivo. Mediante el decreto legislativo 989 del 2007 se modificó el artículo 4 de la ley 27934 del 2003 con el siguiente texto. A los efectos de la presente ley, se considera que existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o acaba de cometerlo o cuando a. Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por intermedio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de este y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. B. Es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho punible con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en este hecho delictuoso. La Defensoría del Pueblo, en el informe Análisis de los decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas por la Ley 29009, consideró que la ampliación de los supuestos de flagrancia contemplados en el DL 983 y el DL 989 resulta inconstitucional al no contemplar adecuadamente los requisitos de percepción directa de la comisión del delito, inmediatez temporal e inmediatez personal. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha reconocido la inmediatez temporal y personal como requisitos necesarios para definir la flagrancia, lo cual fue tomado en cuenta en el texto primigenio de la Ley 27934. Así pues, en el literal A de la norma modificada, la inmediatez está referida a la identificación. Ha sido identificado inmediatamente, pero desconectada con los supuestos de inmediata persecución y captura. De otro lado, en el literal B no existe ninguna referencia a la inmediatez temporal para detener a una persona que ha sido encontrada con elementos relacionados con el delito, contemplándose únicamente una referencia general al plazo máximo de 24 horas en que la ubicación del presunto autor puede ocurrir. La Defensoría del Pueblo señala que es necesaria la modificación de los supuestos de flagrancia previstos en los DL 983 y 989, o en su defecto un pronunciamiento expreso del Tribunal Constitucional
para otorgarle un sentido interpretativo acorde con el respeto y la garantía de la libertad personal. Mediante DL 957 se promulgó el Código Procesal Penal, regulando la detención policial en flagrancia en el artículo 259 dentro de las medidas de coerción procesal, siguiendo en esencia la definición prevista en la Ley 27934, antes de su modificación, pero incorporando una regulación específica sobre la detención por falta flagrante y por delitos de bagatela con el siguiente texto. La policía detendrá sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. 2. Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva a su libertad. El Código Procesal Penal tuvo vigencia diferida acorde a un cronograma de implementación progresiva a nivel nacional aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, iniciando en el Distrito Judicial de Huaura en el 2006 y finalizando en Lima en el 2021 y Lima Centro en el 2021, completándose de esta manera su implementación en los 34 distritos judiciales, así como en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal especializada. Es necesario precisar que, en aquellos distritos judiciales en los que aún no entraba en vigencia el Código Procesal Penal, la medida coercitiva de detención policial en flagrancia estaba regulada en el artículo 4 de la Ley 27934 del 2003, ley que regula la intervención de la policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, el cual fue modificado por Decreto Legislativo 989 del 2007, extendiendo la flagrancia hasta las 24 horas de producido el hecho punible. De esta manera, según el lugar donde se cometió el delito, se aplicaba una u otra norma regulatoria sobre la flagrancia, generando no pocas confusiones en la actuación policial, pues mientras el artículo 259 del Código Procesal Penal tenía una definición estricta de flagrancia en armonía con los requisitos de inmediatez personal y temporal sin plazo, en el artículo 4 de la Ley 27934 modificado, tenía una definición más extensiva en cuanto al tiempo para la captura del agente delictivo, plazo de 24 horas. Mediante Decreto Legislativo 983 del 2017 se produjo la primera modificación del artículo 259 con el siguiente texto. La policía detendrá sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando el sujeto agente es descubierto en la realización del hecho punible o acaba de cometerlo, o cuando ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo que haya registrado imágenes de este y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. B. Es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismos o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. 2. Si se tratara de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. Las objeciones realizadas por la Defensoría del Pueblo en el informe Análisis de los decretos legislativos promulgados al amparo de las facultades otorgadas por la Ley 29009, basado en la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional sobre la concurrencia de los requisitos de inmediatez temporal y personal para la configuración de la flagrancia, que fueron efectuadas para el análisis de la detención policial en flagrancia prevista en el artículo 4 de la Ley 27934, sirven también para la primera modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal, modificado por Decreto Legislativo 983,
por contener la misma fórmula normativa consistente en extender la flagrancia hasta las 24 horas de producido el hecho punible. A partir de ese momento, en términos prácticos, no hubo ninguna diferencia en la regulación de la flagrancia extendida hasta las 24 horas prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal modificado, implementado en algunos distritos judiciales, según cronograma oficial, y el artículo 4 de la Ley 27934 modificado, aplicado en los distritos judiciales en que aún no se implementaba el Código Procesal Penal. Mediante la Ley 29372 del 2009 se realizó la segunda modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal, retornando a su primera versión sin la flagrancia extendida hasta las 24 horas de producido el hecho punible, con el siguiente texto. La policía detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. 2. Existe flagrancia cuando la realización de un hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelan que acaba de ejecutarlo. 3. Si se tratara de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, puede ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. La Ley 29372 dispuso la vigencia en todo el país de los artículos 259 y 260 del Código Procesal Penal desde el 2009, quedando derogada tácitamente la regulación de la detención policial en flagrancia prevista en el artículo 4 de la Ley 27934 del 2003, ley que regula la intervención de la policía y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito, la cual hasta el momento venía siendo aplicada en aquellos distritos judiciales en que no estaba implementado el Código Procesal Penal, según cronograma oficial. Posteriormente, el Decreto Legislativo 1298 del 2016 derogó expresamente la Ley 27934 del 2003, lo cual era innecesario, porque como se ha notado líneas atrás, ya había sido derogada tácitamente. De otro lado, el Tribunal Constitucional, con relación a la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los decretos legislativos 983, que modifica el artículo 259 del Código Procesal Penal, y 989, que modifica también el artículo 4 de la Ley 27934, declaró la sustracción de la materia en la sentencia del TC del 12-2008 del 2010, porque la Ley 29372 ha definido la flagrancia en términos, ahora sí, acordes con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y no como se proponía en la legislación modificada, extendiendo dicha situación a las 24 horas posteriores a la comisión del delito. Mediante la Ley 29569 del 2010, se tuvo lugar la tercera y última modificación del artículo 259 del Código Procesal Penal, suprimiendo, sin justificación alguna en su exposición de motivos, la regulación específica sobre la detención por falta flagrante y por delitos de bagatela, que se había mantenido desde su primera versión. La actual redacción tiene el siguiente texto. La policía detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. Existe flagrancia cuando 1. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por el medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen, y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. El agente, número 4, el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. La Ley 29569 dispuso la derogatoria de todas las disposiciones que se le opongan. Como se recuerda anteriormente, la Ley 29372 del 2009 había dispuesto que la regulación de la detención policial en flagrancia, prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal, tiene vigencia en todo el país,
con lo cual se unifica y generaliza su aplicación en todos los distritos judiciales, sea que haya implementado o no el Código Procesal Penal, según el cronograma oficial aprobado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Vale aclarar que a la fecha culminó la implementación total del Código Procesal Penal, siendo el último tramo los distritos judiciales de Lima Sur el 2021 y Lima Centro el mismo año. Emitida la sentencia del Tribunal Constitucional 12-2008 del 2010, que declaró la sustracción de la materia de la demanda de inconstitucionalidad de los decretos legislativos 983 y 989, inmediatamente después, a través de la Ley 29569 del 2010, el legislador retomó la fórmula normativa de flagrancia extendida hasta las 24 horas de cometido el hecho punible, en contrasentido a la ratio decidendi de la sentencia anotada, que había resaltado precisamente la derogación de las normas objetadas de inconstitucionalidad por no regular la detención en flagrancia en armonía con los requisitos de inmediatez personal y temporal desarrollados en su jurisprudencia. No obstante lo expuesto, el Tribunal Constitucional, en las demandas de habeas corpus reparador por detención policial en flagrancia, resueltos con base en la redacción actual del artículo 259 del Código Procesal Penal, no ha mantenido los reparos expuestos inicialmente sobre la flagrancia extendida en la sentencia del TC 12-2008. Por el contrario, ha reafirmado su vigencia, señalando que los requisitos de inmediatez temporal y personal se aplican incluso cuando la situación de flagrancia delictiva subsiste dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Mediante la Ley 30558 del 2017, se modificó el artículo 2.24f de la Constitución con el siguiente texto: nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir con jurisdicción antes de vencido dicho término. La modificación del artículo 2.24f de la Constitución tiene un aspecto cuantitativo al haber ampliado el plazo máximo para poner al detenido a disposición del juez de 24 a 48 horas para los delitos comunes e incluir en el plazo máximo de 15 días para los delitos cometidos por organizaciones criminales conjuntamente con los delitos especialmente graves de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. El legislador, mediante Decreto Legislativo 1605 del 2023, ha modificado recientemente el artículo 264 del Código Procesal Penal para adecuarlo al nuevo plazo de duración de la detención en 48 horas. Asimismo, modificó el artículo 264.4 del Código Procesal Penal para incluir en el plazo de detención de 15 días a los delitos cometidos por organizaciones criminales. Esta incompatibilidad inicial entre la Constitución y la ley, antes de la anotada modificación, quedó resuelta con el principio de jerarquía previsto en el artículo 51 de la Constitución. La Constitución prevalece sobre toda norma legal, con lo cual claramente se impone la regulación del artículo 2.24f de la Constitución respecto al plazo de duración de la detención en flagrancia, aunque la ley lo señale distinto. De otro lado, el aspecto cualitativo de la modificatoria está referido a la inclusión en el propio texto constitucional del derecho al plazo estrictamente necesario de la detención, que había sido desarrollado en el precedente vinculante contenido en la sentencia del TC 6423-2007 del 2009, habiéndose de esta manera positivizado la ratio decidendi de dicha jurisprudencia. El legislador también ha regulado supuestos distintos de detención policial en flagrancia por razón de la persona, que es el criterio subjetivo, referido a los adolescentes infractores a la ley penal, y por razón del delito, que es el criterio objetivo,
referido a los delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Respecto a la detención del adolescente infractor a la ley penal, inicialmente estaba regulada en el artículo 200 del CNA, ubicado dentro del capítulo quinto, Investigación y Juzgamiento, aprobado por Ley 27337 del 2000, luego derogado por Decreto Legislativo 1348 del 2017, que aprueba el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. En su artículo 39 reguló la detención con el siguiente texto: la policía detiene sin mandato judicial al adolescente que sorprenda en una infracción flagrante, conforme lo establece la Constitución Política del Perú y el artículo 259 del Código Procesal Penal u otra norma que la sustituya. Si se trata de una falta o un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de libertad en el Código Penal o una ley penal especial, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, el adolescente debe ser puesto en libertad y o ser entregado a sus padres, tutores o adultos responsables. El artículo 39.1 de la CRPA constituye una norma procesal en blanco en razón de señalar en forma expresa el complemento de su lectura con la regulación de la detención policial en flagrancia prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Vale decir que si bien se reconoce a la policía el poder deber de detención del adolescente sorprendido en infracción flagrante, para el entendimiento del concepto jurídico de flagrancia anunciado en la norma procesal especial, habrá que remitirse a lo reglado de modo más preciso en la norma procesal penal, con una diferencia muy importante. Mientras que el CRPA reconoce expresamente la detención en flagrancia del adolescente si se trata de una falta o delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de libertad en el Código Penal o una ley especial, el Código Procesal Penal, por otro lado, no ha regulado el mismo supuesto de hecho para los adultos, lo cual constituye un vacío legal que, de ley deferenda, debe ser corregido a efecto de que la policía pueda cumplir eficazmente su función de prevención de delitos y faltas, además de conciliar ambas legislaciones. La detención policial en flagrancia por delitos vinculados a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar inicialmente se encontraba regulada en el artículo 17 de la Ley 30364 del 2015, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, luego modificado por el artículo segundo del Decreto Legislativo 1386 del 2018 con el siguiente texto: en caso de flagrante delito vinculado a actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, la policía procede a la inmediata detención de la persona agresora, incluso allanando su domicilio o el lugar donde estén ocurriendo los hechos. También procede el arresto ciudadano de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. La fórmula legal de detención por delitos de violencia familiar es diferente a la prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal para la persecución de los delitos ordinarios. Por tanto, tratándose de una ley que coacta la libertad por imperativo del artículo 7.3 del Código Procesal Penal, debe ser interpretada restrictivamente en cuanto a la permisión del allanamiento para las modalidades de flagrancia estricta y de cuasi flagrancia ininterrumpida, quedando prohibida la interpretación extensiva o la analogía a los otros supuestos de detención en flagrancia extendida hasta las 24 horas de ocurrido el hecho punible previstas en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Detención por delitos, no por faltas. El artículo 2.24f de la Constitución señala: nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. De otro lado, el artículo 259 del Código Procesal Penal, a partir de su última modificación dispuesta por la Ley 29569 del 2010 en su primer párrafo, prescribe: la policía detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. A partir de la literalidad de ambas proposiciones normativas, podemos concluir que la detención de una persona por la policía está vinculada a la comisión de un delito, no existiendo ninguna referencia expresa de la detención por faltas. Esta comisión normativa no es un tema baladí, dado que la redacción primigenia del artículo 259, en su inciso 3, aprobado por Decreto Legislativo 957 del 2004,
tenía una referencia explícita a la detención policial en flagrancia por la comisión de faltas con el siguiente texto. Artículo 259 del Código Procesal Penal. 1. La policía detendrá sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando la realización del hecho punible es actual y en esa circunstancia el autor es descubierto o cuando es perseguido y capturado inmediatamente de haber realizado el acto punible o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutarlo. Y 3. Si se tratare de una falta o de un delito sancionado con una pena no mayor de 2 años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse su medida menos restrictiva o su libertad. La misma fórmula legal del reconocimiento expreso a la detención por falta flagrante se mantuvo en las posteriores modificaciones del artículo 259 del Código Procesal Penal, dispuestas por el Decreto Legislativo 938 del 2007 y por Ley 29372 del 2009. El punto de quiebre tuvo lugar con la última modificación efectuada por la Ley 29569 del 2010, cuyo texto se mantiene hasta la actualidad y excluyó toda referencia normativa a la detención por falta flagrante, manteniendo únicamente la regulación de la detención por delito flagrante con el siguiente texto. Artículo 259 del Código Procesal Penal. La policía detiene sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. Existe flagrancia cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible. 2. El agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. 3. El agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Y 4. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. La exposición de motivos de la Ley 29569 del 2010, descrita en el proyecto de ley 3685 del 2009, ley que modifica el artículo 259 del Código Procesal Penal, presentado por el Presidente de la República y aprobado sin modificaciones por el Congreso de la República, señaló que su objetivo era delimitar el ámbito de interpretación del concepto de flagrancia mediante la inclusión de un criterio cuantitativo para la comprensión del requisito de inmediatez, equivalente al plazo de 24 horas, para proceder a la detención del sujeto agente del delito en las modalidades de cuasiflagrancia y de presunción de flagrancia. De otro lado, dicha ley excluyó toda referencia normativa a la detención por la falta flagrante en el artículo 259 del Código Procesal Penal, pero sin dar ninguna razón en su exposición de motivos, generando una laguna del derecho. Pues aquel suceso consideramos que debiera estar regulado por razones de seguridad jurídica. Máxime si en todos los antecedentes normativos se había reconocido la posibilidad de detener a una persona por la comisión de falta flagrante al señalar que, si se tratare de una falta, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. En el derecho comparado, en el artículo 195 del CRIM de España, prescribe que no se podrá detener por simples faltas a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle. La redacción actual del artículo 259 del Código Procesal Penal, modificado por Ley 29569 del 2010, reconoce únicamente la detención por delito flagrante como se aprecia de su propia literalidad, excluyendo por omisión legislativa a la detención por falta flagrante, configurándose, como hemos señalado, una laguna del derecho, no un problema de interpretación jurídica que en sentido contrario tiene lugar cuando existe una norma jurídica aplicable, pero en su sentido normativo no resulta claro. En la laguna del derecho, el operador jurídico no aplica una norma, sino que en realidad crea una norma para el caso, pero no mediante las fuentes formales del derecho, sino a través de la aplicación del derecho mismo, utilizando el método de la analogía.
lo cual está proscrito para crear supuestos de detención en flagrancia distintos a los permitidos en la ley a partir de la regla de interpretación de la ley procesal penal prevista en el artículo 7.3 del Código Procesal Penal al prohibir la interpretación extensiva y la analogía de la ley que coacta la libertad. Por ello, siendo la detención una medida privativa de libertad, sería recomendable de ley eferenda retomar el texto primigenio del artículo 259 del Código Procesal Penal en cuanto regulaba en su forma expresa, clara y precisa la detención por falta flagrante, agregándose el inciso 5 con la siguiente fórmula. Sería, pues, si se tratare de una falta o de un delito sancionado con pena no mayor de 2 años de privación de libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o su libertad. Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador sanciona con una pena. Esto es una consecuencia del principio de legalidad, conocido por el aforismo nullum crimine sine lege, que rige el moderno derecho penal, artículo 2.24.d de la Constitución y artículo 2 de CP, que impide considerar como delito toda conducta que no haya sido previamente determinada por una ley penal. El delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Estos distintos elementos del delito están en una relación lógica necesaria. Solo una acción u omisión puede ser típica. Solo una acción u omisión típica puede ser antijurídica. Y solo una acción u omisión antijurídica puede ser culpable. El artículo 259 del Código Procesal Penal prescribe que la policía detiene, sin mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. A partir de esta premisa, a continuación describe los distintos supuestos de detención policial como la flagrancia material, incisos 1 y 2, la cuasiflagrancia, inciso 3, y la presunción de flagrancia, inciso 4. Nótese que el legislador ha vinculado la detención policial en flagrancia exclusivamente al delito, sin distinción de la gravedad de la pena, en abstracto, prevista en el tipo delictivo. De ahí que de ley eferenda debía regularse un tratamiento más célere en la detención en flagrancia por delitos de bagatela, identificado con aquellos delitos sancionados con pena no mayor de 2 años de privación de la libertad, como estaba regulado en la redacción primigenia del artículo 259 del Código Procesal Penal, en los cuales incluso puede recomponerse de forma consensual el conflicto jurídico penal mediante la celebración de criterios de oportunidad, principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, que implican la asunción del pago por el imputado de la reparación civil derivada del ilícito penal a favor de la víctima, prescindiendo de la pena por innecesaria. El artículo 11 del Código Penal prescribe que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley, asumiendo de esta manera una clasificación bipartita al distinguir entre delitos y faltas, pudiendo ambos conceptos integrarse en la expresión genérica de infracción penal o hechos punibles. Este último incluso es utilizado en el artículo 259 del Código Procesal Penal para describir el contenido de las diversas modalidades de flagrancia. Tanto el delito como la falta son hechos típicos, antijurídicos, culpables y punibles, es decir, el contenido de ambos términos responde a la misma estructura elemental general. Villavicencio, citando a Hurtado, afirma que las diferencias entre delito y falta son esencialmente cuantitativas o legales y se da esencialmente en función a la gravedad del hecho punible. El acierto de dicha postura dogmática queda corroborado cuando el artículo 440 del Código Penal prescribe que las disposiciones de la parte general se aplican tanto a los delitos como a las faltas, sin perjuicio, claro está, del reconocimiento de algunas diferencias entre ambas, como la no punición de la tentativa, salvo la falta previstas en el primer y segundo párrafo de los artículos 441, faltas contra la persona, y 444 del Código Penal, faltas contra el patrimonio. Creus, citando a Soler, señala que la contravención, entiéndase faltas en nuestro Código Penal,
Se diferencia solo cuantitativamente del delito. Es un delito en pequeño. Consecuencia de ello es que el derecho penal contravencional tendría que observar todos los principios consagrados legalmente para el derecho penal común, particularmente en lo que contienen de garantías para el individuo y especialmente los límites constitucionales del ius puniendi. Para Jiménez de Azúa, entre delito y falta no hay diferencia de calidad, sino a lo sumo de cantidad únicamente. Lo mismo piensa Muñoz, Conde, al indicar que la distinción entre delito y falta es puramente cuantitativa. Tómese como ejemplo las faltas contra el patrimonio en las modalidades de hurto simple y daños tipificadas en el 444 del Código Penal, cuya diferencia con sus equivalentes en delitos, artículos 185 y 205 del Código Penal, es únicamente cuantitativa, pues participan del mismo supuesto de hecho, diferenciándose únicamente en el valor monetario del objeto. Para la configuración típica de la conducta como falta, la acción debe recaer sobre un bien cuyo valor no sobrepase el 10% de una unidad impositiva tributaria. De lo contrario, si sobrepasa dicho valor, será tipificado como delito. Por ello se considera a las faltas como actos reveladores de un mínimo contenido del injusto típico, de una materialidad lesiva muy escasa, incluso menor a los delitos de bagatela. No en vano en su persecución no interviene el representante del Ministerio Público. Se trata de un derecho penal de faltas, donde los ataques a los bienes jurídicos no aparecen como tan graves o tan peligrosos. De ahí la existencia de mecanismos de conclusión anticipada del proceso asimilables al proceso civil, como el desistimiento y la transacción, dando prioridad a los intereses privados por los de naturaleza pública, lo cual es una suerte de vía legal de despenalización tendiente a la pacificación del conflicto social producido por la falta. La interpretación literal del primer párrafo del artículo 259 del Código Procesal Penal claramente faculta a la policía a detener a quien sorprenda por la comisión de un delito en flagrancia. Y a continuación, en los siguientes párrafos se utiliza el concepto hecho punible para describir las distintas modalidades de flagrancia. De ello se deduce, de un lado, que el legislador utiliza los conceptos de delito y hecho punible como sinónimos. De otro lado, que la doctrina es pacífica en entender dentro del concepto de hecho punible a los delitos y las faltas, lo cual además se corresponde con la clasificación bipartita adoptada en el artículo 11 del Código Penal. Sin embargo, a partir de ello no podemos concluir que la policía tiene la atribución de detener en flagrancia por la comisión de faltas, en el entendido de que, al igual que el delito, constituye una infracción a la ley penal que lesiona o pone en peligro bienes jurídicos que alteran el orden interno, pues el legislador solamente ha regulado en forma expresa dicha medida coercitiva personal, únicamente para la comisión de delitos, descartándose la detención por faltas por vacío legal en su permisión, como se verifica de la literalidad del artículo 259 del Código Procesal Penal. Así como tampoco está permitido la detención por infracciones administrativas, por disposición expresa del artículo 248.1 del tubo de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. El vacío legal sobre la detención policial por falta flagrante identificado en el texto del artículo 259 del Código Procesal Penal tampoco puede ser suplido con el resto del ordenamiento legal que regula las funciones de la policía. Así tenemos que cuando el artículo 68.1.h del Código Procesal Penal, modificado por Decreto Legislativo 1605 del 2023, prescribe de manera genérica que la policía en su función de investigación podrá intervenir y detener a los presuntos autores u partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos. Para su adecuada comprensión debe interpretarse en forma sistemática con el 259 del Código Procesal Penal, que restringe la detención por flagrante delito. De otro lado, cuando el artículo 2.7 del Decreto Legislativo 1267 de la Ley de la Policía Nacional del Perú del 2016 señala entre las funciones de la policía la de prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstas en el Código Penal y leyes especiales. Su correcta lectura respecto a las faltas debe complementarse con lo previsto en el artículo 440.6 y 483.3 del Código Procesal Penal, al precisar que en el proceso por faltas
La investigación está a cargo de la autoridad policial y concluye con la elaboración del informe policial, que es remitido al juez para su valoración en juicio. Finalmente, conforme al artículo 3.4 del Decreto Legislativo 1267, se reconoce como atribución de la policía intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley. Esto quiere decir que las funciones coercitivas de la policía deben sujetarse estrictamente al principio de legalidad. Siendo así, al no encontrarse reglada la detención por falta flagrante, entonces está prohibida, no pudiendo recurrir a la interpretación extensiva o analogía para llenar el vacío legal por prohibición expresa del artículo 7.3 del Código Procesal Penal. Situación distinta acontece con el artículo 39 del Decreto Legislativo 1348 del 2017, que aprueba el CRPA, que permite expresamente la detención por falta flagrante del adolescente infractor a la ley penal, entre 14 y menos de 18 años. Siendo así, con mayor razón de ley referenda, debe normarse la detención de los adultos, 18 años de edad más, ante el mismo supuesto de hecho, falta flagrante, precisamente por tener plena imputabilidad o capacidad de culpabilidad. A diferencia de los adolescentes que, a tenor del artículo 20.2 del Código Penal, son considerados inimputables y exentos de responsabilidad penal. Ello es necesario porque el impedimento de detener por falta flagrante a los adultos, para los adolescentes está claro que se puede. Implicaría vulnerar el principio de igualdad ante la ley, además de promover la impunidad e inoperancia de la policía en función constitucional de prevención, investigación y combate contra la delincuencia. Artículo 166 de nuestra Constitución. La detención policial por falta flagrante en armonía con el principio de proporcionalidad debiera estar limitada a la realización de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes dentro del plazo estrictamente necesario de la detención, el que por ninguna circunstancia excederá el plazo máximo de 48 horas previsto en el artículo 2.24f de la Constitución, luego del cual el personal policial dispondrá la libertad del detenido. Ello tiene coherencia con la comparecencia sin restricciones como la única medida coercitiva a imponer por el juez en el proceso especial por faltas. Artículo 485.1 del Código Procesal Penal. La detención por faltas para estrictos fines de identificación e investigación tiene además congruencia con lo dispuesto en el artículo 39 CRPA para la detención por falta flagrante de adolescentes infractores. ¿Cuáles son los fines de la detención policial? En un sentido puramente sociológico, es indudable que la detención policial vinculada al proceso penal cumple o puede cumplir de hecho una función de preservación inmediata del orden público, ya que mediante esta preservación se restablece el status quo perturbado y apacigua el contexto social en que se desarrollan los hechos. Según la misma perspectiva, la posibilidad de la detención produce o puede producir un efecto disuasorio o preventivo del carácter general. Igualmente, el poder de detener concita o puede concitar el respeto a la policía apuntalando el principio de autoridad. Sin embargo, del análisis de la normativa legal, no se desprende que el cumplimiento de esta función sea la meta perseguida de la detención preventiva. Por eso su finalidad ha de ser necesariamente otra. Aunado a ello, tampoco la policía puede realizar investigaciones autónomas relacionadas con el delito flagrante, pues el modelo acusatorio con tendencia adversarial adoptado por nuestra norma procesal penal ha instituido al fiscal como director de la investigación desde su inicio, estando por ello facultado a controlar jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía. Derechos del detenido a ser puesto a disposición del juez. Conforme al artículo 2.24f de la Constitución, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones. A partir de ello, puede afirmarse que cuando los agentes policiales practican la detención en flagrancia, como consecuencia de la comisión de un hecho punible, no lo hacen en ejecución de una supuesta potestad administrativa,
sino en función de la instauración de un proceso penal posterior. En consecuencia, la policía actúa como un órgano auxiliar de la jurisdicción penal, por lo que las diligencias que hace lo son a prevención, hasta que el juez asuma la dirección del proceso judicial. Por eso su naturaleza es de diligencia provisionalísima y medial. Y por eso el grado de legitimidad de la detención policial se medirá por su instrumentalidad respecto del proceso penal. Siguiendo esta premisa, el artículo 125 del Código Procesal Penal de Chile, con acierto, prescribe que la detención de la persona en delito flagrante es para el único objeto de ser conducida ante la autoridad que correspondiere. La detención es una privación de libertad provisionalísima, caracterizada por su brevedad y su limitación temporal, de naturaleza estrictamente cautelar, evitar la posibilidad de fuga o elusión de los efectos de la justicia, y dispuesta por la policía, detención en flagrancia, o por el juez de la investigación preparatoria, detención preliminar judicial, cuya función es tanto asegurar a la persona del imputado como garantizar la futura aplicación del ius puniendi, mediante la realización inmediata de actos de investigación urgentes o inaplazables. Por ejemplo, y en la perspectiva de individualizar a los responsables del hecho delictivo e impedir además el ocultamiento y destrucción de huellas o pruebas del delito, interrogatorio, reconocimientos, pericias forenses, amén de sustentada en supuestos notorios de evidencia delictiva, tales como la flagrancia o, según el caso, razones plausibles de comisión delictiva, sospechas o indicios concretos y determinados de que una persona ha cometido un delito. La naturaleza estrictamente cautelar de la detención preliminar señalada por la Corte Suprema permite concluir que su finalidad no es otra cosa que poner al detenido a disposición del juez para que se inicie el proceso judicial en el que se determinará la responsabilidad penal en el hecho delictivo, que precisamente habilitó su detención preventiva. Esta finalidad reside en el monopolio jurisdiccional en materia de imposición de penas privativas de libertad, que se extiende no solo a las adaptadas definitivamente, sino también a aquellas con carácter cautelar, como la detención preventiva entendida como la situación fáctica de privación de la libertad deambulatoria de una persona practicada por la policía en el marco del cumplimiento de funciones constitucionales y legales de prevención del delito. Esto es así porque la función primordial atribuida a los jueces es de garantía de los derechos, fruto de la independencia e imparcialidad consustanciales al Poder Judicial, más concretamente de la jurisdicción penal. Entonces, como regla, la restricción del derecho a la libertad de los ciudadanos solo puede ser adoptada por los jueces penales como consecuencia de la comisión de un delito y a través del debido proceso. Por su parte, el Tribunal Constitucional señala que lo que justifica la excepción al principio constitucional de la reserva judicial para privar de libertad en los supuestos de flagrancia es la inmediatez temporal y personal del hecho delictuoso, lo que supone la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. Los supuestos de detención policial previstos en el artículo 259 del Código Procesal Penal constituyen una excepción al principio constitucional de reserva judicial. De ahí que la legitimidad de las detenciones preventivas descansa en su carácter instrumental del proceso penal. Control de legalidad del juez. El consagrado derecho constitucional del detenido a ser puesto a disposición del juez, reconocido en el artículo 2.24f de la Constitución, debe ser interpretado de manera sistemática y convencional para su adecuado entendimiento con lo previsto en el artículo 7.6 del CADH y artículo 9.4 del PIDSP, en cuanto reconocen que toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal a fin de que éste decida, a la brevedad posible, sobre la legalidad de su arresto o prisión, y ordene su libertad si el arresto o la prisión fueran ilegales. En similar sentido, el artículo 19.2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Penal, Reglas de Mallorca, precisa que toda persona detenida por sospecha de haber cometido un delito deberá ser presentada a la mayor brevedad ante la autoridad judicial. Esta autoridad deberá, después de escucharla, resolver inmediatamente respecto de su libertad. De la misma manera, el principio 37 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
adoptado por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 43173, prescribe que toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. El control de legalidad de la ejecución de la detención preliminar judicial se encuentra regulado en forma expresa por el artículo 263.2 del Código Procesal Penal. Así pues, la policía tiene el deber de informar al detenido del delito que se le atribuye y de la autoridad que ha ordenado su detención. Comunicará la medida al Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del juez de la investigación preparatoria. El juez examinará al imputado con la asistencia de su defensor o el de oficio, a fin de verificar su identidad y garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales. Acto seguido, lo pondrá a disposición del fiscal y lo ingresará en el centro de detención policial o transitorio que corresponda. Nótese que, en rigor, se trata de un control de legalidad ex post por el juez, de la forma de ejecución por la policía del mandato contenido en el auto de detención preliminar judicial emitido ex ante por el mismo u otro juez. La disconformidad con la resolución autoritativa de la medida coercitiva corresponde ser examinada vía recurso de apelación ante la sala penal. Por lo tanto, utilizando el argumento de analogía a pari, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Podemos concluir que existiendo semejanza sustancial entre la detención preliminar judicial y policial, al significar la privación de la libertad de una persona vinculada a la comisión del delito, también habrá el mismo derecho del detenido a que un juez imparcial controle la legalidad de la detención con ciertos matices. Para la detención preliminar judicial se ha reconocido legalmente el control judicial parcial, únicamente respecto de la correcta ejecución por la policía que comprende desde la prevención hasta que el detenido es puesto a disposición del juez, mientras que para la detención preliminar policial se ha reconocido convencionalmente el control judicial integral sobre la causa radicada en la situación de hecho del delito flagrante, así como la regularidad de la ejecución de la detención. El control de legalidad de la detención preliminar policial, si bien no tiene reconocimiento expreso en nuestra norma procesal, a diferencia de la detención preliminar judicial, artículo 263.2 del Código Procesal Penal, no obsta para que, dada la eficacia directa de los derechos fundamentales a favor de una persona detenida reconocidos en el artículo 2.24f de la Constitución, concordante con los artículos 7.6 de la CADH y 9.2 de la PIDCP, podemos concluir que la puesta a disposición del detenido ante el juez es para que éste ejerza el poder deber de controlar la legalidad de toda la diligencia de detención, tanto más si el legislador ha regulado el control de legalidad ex post cuando el fiscal requiere al juez que se prolongue la duración de la detención policial más allá del plazo máximo de 48 horas, a través de la medida coercitiva de detención judicial en caso de flagrancia, prevista en el artículo 266 del Código Procesal Penal, la misma que comporta la realización de una audiencia en la que el juez debe pronunciarse mediante resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado conforme al artículo 259 del Código Procesal Penal y sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal. Nótese la incoherencia normativa al no regular inicialmente la posibilidad de examinar in toto la legalidad de la detención policial para luego permitirla solo en aquellos casos en que el fiscal requiere la ampliación del plazo de la misma a través de la detención judicial en caso de flagrancia. En el proceso penal común será sancionado realizar una compleja interpretación normativa de forma sistemática y convencional para llegar a la conclusión de que el juez tiene la obligación de realizar de oficio el control de legalidad de la detención policial por delito flagrante en la misma audiencia de prisión preventiva requerida por el fiscal. Por eso, en la realidad los jueces se desatienden de tal propósito señalando simplemente que no está arreglado tal diligencia en la norma procesal. Situación distinta acontece en el proceso especial inmediato, en que tal cuestión resulta más sencilla,
pues su incoación por la causal de delito flagrante, artículo 446.1 del Código Procesal Penal, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal, genera por lógica consecuencia el obligatorio examen de legalidad de la detención policial en la audiencia única de incoación del proceso inmediato para determinar, en primer lugar, la procedencia de este mecanismo de simplificación procesal. Por ello, con acierto, el protocolo de actuación interinstitucional de la unidad de flagrancia aprobado por el Decreto Supremo 5-2022 JUS del 2022 ha regulado que en la audiencia única de incoación del proceso especial inmediato por delito flagrante, el juez someterá a debate por las partes procesales y resolverá sobre la legalidad de la detención policial del imputado, el cumplimiento de sus derechos, contenidos en el 71.2 del Código Procesal Penal, y el plazo estrictamente necesario de la detención, según el artículo 2.24f de la Constitución. El artículo 203.3 del Código Procesal Penal regula el control de legalidad obligatorio de todos aquellos actos de investigación practicados por la policía que restrinjan derechos fundamentales de las personas ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación del hecho delictivo mediante la presentación ante el juez de investigación preparatoria del requerimiento de confirmación de la medida restrictiva de derechos por el fiscal que dirige la investigación. La Corte Suprema ha señalado que es indispensable la intervención judicial como condición previa para la valorabilidad de toda incautación desde la perspectiva probatoria, no siendo posible utilizar como evidencia lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el correspondiente control jurisdiccional. En estos casos, para decidir acerca de una petición concreta derivada o vinculada de la incautación, la autoridad judicial debe realizar con carácter previo, pero en ese mismo acto, una evaluación de legalidad de la incautación. Si el legislador ha considerado necesario el control de legalidad de las diversas restricciones de los derechos fundamentales distintos a la libertad personal con ocasión de la investigación del delito, aplicando el argumento de analogía a fortiori. Con mayor razón, se deberá controlar imperativamente la legalidad de la detención por el juez a protegerse nada menos que el derecho a la libertad personal, a partir del cual materialmente se ejercitan los demás derechos fundamentales. La referencia del artículo 203.3 del Código Procesal Penal al término inmediatamente, empleado para la confirmación judicial de las medidas restrictivas de derechos, entre ellas la incautación, significa que entre el momento en que tiene lugar la incautación y el que se presenta la solicitud de confirmación judicial, no debe mediar solución de continuidad, sino que debe realizarse enseguida sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso según las circunstancias concretas del mismo. La justificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad. La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como actividad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad instrumental respecto de la cadena de actos que puedan sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial, al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación, no determina irremediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insusanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia de la incautación, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea el fiscal omiso. Su incumplimiento no está asociado como consecuencia legalmente prevista a específicas y severas sanciones procesales como la nulidad absoluta o anulabilidad, requisito indispensable para anudar los efectos jurídicos correspondientes. El control de legalidad de la detención preliminar policial sería el primer tema de debate en la audiencia de prisión preventiva, dirigida por el juez de investigación preparatoria en el proceso penal común al contarse con la presencia del fiscal, del imputado detenido y de su abogado defensor, siendo su finalidad supervisar la legalidad formal y material de la detención. Nada impide que por razones de economía procesal a continuación se proceda al debate sobre la confirmación de las medidas restrictivas de derechos conexas a la detención. Ello porque las diligencias policiales serán utilizadas como elementos de convicción de cargo para satisfacer el fumus comissi delicti
en grado de sospecha grave. Luego de todo ello, recién podrá ingresar al debate sobre la prisión preventiva, convertida en términos prácticos de una audiencia multipropósito. Por la acumulación objetiva sucesiva de pretensiones da la manifiesta conexidad entre ellas al presentarse elementos comunes y afines imbricadas al hecho punible. El control de legalidad de la detención policial en el proceso penal, común para que tenga efectiva operatividad por los jueces de investigación preparatoria, debe de ley referenda pasar por la modificación del artículo 271.1 del Código Procesal Penal con el siguiente texto. El juez de la investigación preparatoria, dentro de las 48 horas siguientes al requerimiento del Ministerio Público, realizará la audiencia para determinar la procedencia de la prisión preventiva. En caso el imputado haya sido detenido en flagrancia, salvo que concurra supuesta el artículo 266, el juez debe pronunciarse mediante la resolución motivada sobre la legalidad de la detención del imputado conforme al artículo 259 sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en el numeral 2 del artículo 71 y finalmente sobre el derecho al plazo estrictamente necesario para poner al detenido a disposición del juzgado reconocido en la capítulo F, inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política. A continuación, el juez se pronunciará mediante resolución motivada sobre la confirmación de las medidas restrictivas de derechos realizadas sin autorización judicial, previa, como lo dispone el numeral 3 del artículo 203, luego sobre la prisión preventiva. La audiencia se celebrará con la concurrencia obligatoria del fiscal, del imputado y su defensor. El defensor del imputado que no asista será reemplazado por el defensor de oficio. Control de legalidad del fiscal. El policía que ha efectuado la detención en flagrante delito en los casos de arresto ciudadano informará al detenido el delito que se le atribuye y comunicará inmediatamente el hecho al Ministerio Público. Esto significa que una persona detenida, si bien tiene el derecho fundamental a ser llevado ante un juez para que ejerza funciones jurisdiccionales de control de legalidad de la detención, sin embargo, se le ha reconocido previamente la necesidad de que el fiscal sea el primer funcionario llamado a controlar la legalidad de la detención preliminar policial, al conducir desde su inicio la investigación del delito, estando obligada la policía a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función, además de tener reconocida independencia de criterio en el proceso penal, adecuando sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley. No todas las detenciones preliminares policiales deben ser sometidas a un control de legalidad por el juez de investigación preparatoria, sino solo aquellas en las que el fiscal procedió a formalizar la investigación preparatoria y requirió la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Al vencimiento del plazo de detención, el fiscal decidirá si ordena la libertad del detenido o si, comunicando al juez de la investigación preparatoria, a la continuación de las investigaciones, solicita la prisión preventiva u otra medida alternativa. Cuando el fiscal requiera la prisión preventiva del imputado, la detención preliminar se mantendrá hasta la realización de la audiencia. Por el contrario, cuando el fiscal requiera una medida cautelar no privativa de libertad, deberá ordenar la libertad inmediata del detenido. Este poder deber del fiscal en controlar la legalidad de la detención preliminar policial tiene sentido en habérsele reconocido la definición de la estrategia de investigación adecuada al caso. Así pues, el fiscal, según las particularidades del caso y con el objeto de minimizar el peligro procesal, podría considerar adecuado que su estrategia de investigación que el detenido continúe privado de su libertad durante el proceso mediante la imposición judicial de una prisión preventiva, al colegir razonablemente que eludirá la acción de la justicia, que es el peligro de fuga, u obstaculizará la averiguación de la verdad, que es el peligro de obstaculización. Al fiscal le corresponde entonces dejar en libertad al detenido cuando advierte que la detención es ilegal o que el delito por el cual fue detenida la persona no comporta medida cautelar consistente en privación preventiva. Debe el fiscal, una vez recibida la persona detenida y si no se presenta en ninguna de estas causales de libertad, acudir a más tardar dentro de las 48 horas siguientes antes de que el juez de investigación de preparatoria para que se pronuncie sobre su legalidad. El fiscal, para efectos de la detención, al igual que el juez, también está encargado de controlar las garantías y derechos fundamentales del detenido, erigiéndose en la práctica en el primer filtro de legalidad de la detención, teniendo que reconocida la facultad legal expresa de ordenar la libertad del detenido en el caso de verificar la irregularidad del acto de privación de libertad.
Por su parte, la policía debe cumplir en forma inmediata e incondicional la orden del fiscal de libertad del detenido bajo las responsabilidades disciplinarias y penales previstas en la ley en caso de incumplimiento o cumplimiento tardío o defectuoso. Ello es así porque la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Si al fiscal en su rol de conductor jurídico de la investigación que realiza la policía se le exige presentar al detenido dentro del plazo estrictamente necesario o a más tardar dentro de las 48 horas siguientes ante el juez de investigación preparatoria para que éste se pronuncie en audiencia sobre la legalidad de la detención, ello no tiene objeto cuando dicha verificación, con su efecto, trascende de liberación ya la hizo ese funcionario. Por sustracción de la materia, no hay detenido, dado que ya no tiene esa condición quien fue dejado en libertad, ni corre a cargo del fiscal presentarlo cuando éste ha recobrado todas sus facultades locomotivas y es propio de su voluntad atender o no al llamado que se entenderá válido o necesario para las otras audiencias del proceso. Por lo demás, no es función primordial del juez ordenar de oficio que se investigue penal y disciplinariamente a quienes hubiesen incurrido en abusos o violentasen los derechos del detenido. Si ello ocurrió, los afectados tienen el camino expedito para presentar las correspondientes denuncias sin que se justifique el mantenimiento de la privación de libertad hasta la diligencia de control judicial de legalidad de la detención en mención, solo para que el juez haga pronunciamiento en tal sentido cuando la libertad del detenido pudo haber sido dispuesta previamente por el fiscal, evitando el procedimiento judicial posterior para esa misma finalidad. De aceptarse que toda decisión sobre la detención en flagrancia es de reserva exclusiva del juez, se le estaría imponiendo en la práctica una carga muy elevada al ciudadano. Así haya sido arbitrariamente detenido al no cumplirse las condiciones de flagrancia, deberá además esperar a ser llevado ante audiencia ante el juez. Además, el fiscal se limita a constatar, con base en criterios objetivos, si el supuesto delito cometido por el detenido en flagrancia daría o no lugar a la formalización de la investigación y a la imposición de una medida de prisión preventiva por parte del juez. En este caso, igualmente, se propende por la defensa del derecho a la libertad personal, ya que en la práctica el juez terminaría igualmente absteniéndose de imponer la medida coercitiva del derecho fundamental con el consecuente restablecimiento inmediato de la libertad ambulatoria. La decisión del fiscal de dejar en libertad al detenido se justifica en cuanto, de todas formas, se le impone al ciudadano el compromiso de comparecer cuando sea necesario mediante la imposición judicial ulterior de la medida cautelar personal de comparecencia simple, o con restricciones según el caso. El primer control de legalidad de la detención preliminar policial lo realiza el Ministerio Público, al tener entre sus atribuciones la de conducir y controlar jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía. Por ello es que el fiscal debe actuar en el proceso penal con independencia de criterio, adecuando sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley. En suma, si el efecto concreto de la determinación que hace el juez de control de garantías acerca de la legalidad o no de la detención es, en el segundo caso, ordenar la inmediata libertad del detenido, no tiene fundamento racional ni práctico que se solicite y adelante la audiencia si ya previamente dicho efecto se obtuvo con la intervención directa del fiscal, quien así actuó controlando previamente la legalidad del acto material de la detención y dejando en libertad al detenido cuando el delito no comporta prisión preventiva o cuando la detención es ilegal. El fiscal funge en manera legal como el primer garante del derecho de la libertad. Con el control obligatorio de la detención. El legislador nacional ha reconocido diversos medios de protección del derecho fundamental a no ser detenido, sino por mandamiento del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La primera fue a través de la interposición de una demanda de habeas corpus. La segunda mediante la presentación de una solicitud de tutela de derechos, artículo 71.4 del Código Procesal Penal, siendo competente el juez de investigación preparatoria en cualquiera de las vías procesales anotadas, teniendo además en común la iniciativa de parte como requisito para pedir la intervención judicial en el control de legalidad de la detención en clara adhesión al principio dispositivo. En consecuencia, la falta de ejercicio del derecho de acción ante el órgano jurisdiccional competente por el afectado con la detención impediría en la práctica su ulterior control de legalidad
al no haber asumido competencia ningún juez en el conocimiento de dicha materia, estableciéndose de facto en el proceso penal una suerte de presunción de legalidad de la detención por omisión de control judicial, en abierta contravención al principio de presunción de inocencia. La misma que, como precisa Binder, entre sus diversas formas de protección, establece que el imputado no tiene que ser tratado como un culpable y que no pueden existir ficciones de culpabilidad, es decir, partes de la culpabilidad que no necesitan ser probadas. La interpretación del artículo 2.24f de la Constitución, en concordancia práctica con los tratados internacionales sobre derechos humanos anotados precedentemente, constituye el marco de concreción del derecho de toda persona detenida por las autoridades policiales a ser puesto a disposición del juez para ejercer funciones jurisdiccionales, es decir, para realizar a petición de parte de oficio el control de legalidad de la detención por el juez de investigación preparatoria al interior del mismo proceso penal, siendo audiencia de prisión preventiva el escenario natural para posibilitar dicho control al materializar con creces el principio de inmediación. Primero, por ser la primera audiencia de entrada al proceso realizada de manera más próxima a la detención. Segundo, por contar con la presencia simultánea del juez fiscal imputado y abogado defensor, quienes son los actores legitimados para su debate. Y tercero, por garantizar el derecho humano a ser oído que permite ejercer la defensa material y técnica en una audiencia con las características de oralidad, contradicción y publicidad. En tal sentido, la revisión de legalidad de la detención debe ser de oficio en la audiencia de prisión preventiva en razón de que tal mandamiento dirigido al juez tiene sustento en normas de orden público, no pudiendo ser objeto de renuncia o disposición por las partes por tratarse de la protección de un derecho humano que por su propia naturaleza tiene las características de ser innato, inalienable, imprescriptible, inviolable y obligatorio.